Recordemos que Tomás Aladino Gálvez está en el cargo de fiscal de la Nación de manera interina. ¿Por qué? Porque Delia Espinosa fue suspendida en sus funciones por un procedimiento que le abrió la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, ella acudió al Poder Judicial y el Poder Judicial le dio la razón. Y hace unos días lo que ha hecho el Poder Judicial es dar un plazo máximo de 48 horas al Ministerio Público, a la Junta Nacional de Justicia, para emitir una resolución que reponga a Delia Espinosa. Por esto es que Delia Espinosa ha estado dando entrevistas en los últimos días diciendo que ella podría acercarse al Ministerio Público. Finalmente no lo ha hecho, pero esta tarde en la Fiscalía hubo Junta de Fiscales Supremos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se decidió? ¿O cuál fue la decisión que no se pudo tomar? Vamos a conversar a esta hora de la noche en exclusiva justamente con el fiscal de la Nación interino Tomás Aladino Gálvez. ¿Cómo está, doctor Gálvez? Muy buenas noches, bienvenido a Latina Noticias. Muchas gracias por el enlace. Doctor Gálvez, queríamos saber qué temas se tocaron por la tarde en esta reunión que hubo, en esta Junta de Fiscales Supremos. En primer lugar, se trató como punto de agenda una solicitud de nulidad del acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos en el que me designa como fiscal de la Nación interino, lo cual se declaró que no era competencia de la Junta y se rechazó la solicitud, mejor dicho. Ese fue el primer punto. Y el segundo punto fue las solicitudes que estaban haciendo diversas juntas de fiscales provinciales y presidencias de fiscalías superiores, así como respecto a que se revise el acuerdo acuerdo de Junta de Fiscales Supremos que designó a Delia Espinosa como fiscal de la Nación. Y también se declaró improcedente la solicitud porque no es competencia de la Junta de Fiscales Supremos tomar una decisión al respecto. Esos fueron los dos únicos puntos. Ajá. ¿Y con qué objetivo se dio esta Junta de Fiscales Supremos con esos puntos de agenda? ¿Qué era lo que se pretendía? ¿Elegir a un nuevo fiscal de la Nación? No, para nada. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de la reunión? El objetivo fue pronunciarse sobre los puntos de la agenda. Lo he dicho con toda claridad. Doctor Gálvez, ¿qué va a pasar en los próximos días? ¿La doctora Delia Espinosa podría llegar al Ministerio Público a asumir el cargo o no mientras la Junta Nacional de Justicia no emita la resolución en la que ordene su restitución? Mira, la resolución del juzgado ordena a la Junta Nacional de Justicia que reponga dentro de 48 horas a la doctora Delia Espinosa en el cargo de fiscal de la Nación. La Junta Nacional de Justicia aún no se ha pronunciado. Desconozco las razones y por eso es que aún no se ha incorporado la doctora Delia Espinosa como fiscal de la Nación. Claro, esto, el cumplimiento, digamos, lo tendría que hacer la Junta Nacional de Justicia, un poco para que el público nos entienda, ¿no? Porque nos pueden decir, bueno, pero el Ministerio Público que le abra la puerta y le permite entrar, pero esto no es así de simple, sino es la Junta Nacional de Justicia la que tiene que acatar la orden judicial, ¿no es así? Efectivamente, porque es la Junta la que la ha suspendido, pero sobre todo es la orden del juez. La sentencia ordena a la Junta, no a la Fiscalía de la Nación o al Ministerio Público, para nada. Por eso es como dices, debemos aclarar, porque hay mucha gente que dice que yo me estoy entornillando al cargo, que yo no quiero salir, para nada. Lo que pasa es de que no nos notifica a la Junta con la resolución que disponga la incorporación de la doctora Delia Espinosa.
Nosotros estamos a la espera y tenga la plena seguridad que cuando la Junta se pronuncie reponiéndola, nosotros de inmediato la incorporamos. Aun cuando ella no concurra al Ministerio Público, nosotros la llamaremos para su incorporación. Usted entonces se compromete a permitir, una vez, por supuesto, que la Junta Nacional de Justicia emita esta resolución, usted se compromete a permitir el ingreso de la doctora Delia Espinosa, porque usted en la mañana le decía a los periodistas, los policías están ahí para que la doctora Espinosa no venga a tumbar la puerta, ¿no? Claro, es que ella había dicho, pues eso lo dije un poco como con ironía, porque me estaban preguntando cosas que no tenía una respuesta. Porque la doctora Delia Espinosa, lamentablemente, no sé por qué razón, estuvo declarando a la prensa, también su abogado, de que iban a concurrir al Ministerio Público a tomar el cargo de fiscal de la Nación, sin que exista o no exista una resolución de la Junta Nacional de Justicia, lo cual obviamente no es posible, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene que haber una resolución de la Junta Nacional de Justicia y luego de eso el fiscal de la Nación, en este caso mi persona, deja sin efecto mi designación como fiscal de la Nación interino e incorpora a la doctora Delia Espinosa como fiscal de la Nación titular. Eso tiene que ser así de todas maneras. No hay otra forma de incorporar. Entonces, cuando ella decía que se va a tomar posición del cargo, cuando me envía un documento diciendo que deje de ejercer la función de fiscal de la Nación porque ya ella ha sido repuesta, digamos, esas palabras de la doctora no tenían sentido, y en prevención de que vaya a suceder un escándalo como sucedió la vez pasada con el caso Patricia de la Benavides. de Patricia Benavides, es que se dispuso que los trabajadores del 9º piso, cercanos del ala de la Fiscalía de la Nación, hagan trabajo remoto para evitar que las personas ingresen, porque no vamos a estar, pues, ¿no es cierto?, desde la Fiscalía de la Nación impidiéndole a la doctora Delia Espinosa ingresar, como había dicho, simplemente cerramos la puerta. Y claro, si es que estando las puertas cerradas ella entraba a la fuerza, obviamente ahí sí hubiera estado en flagrante delito y la policía tenía que proceder a ejercer sus funciones, incluyendo la detención, ¿no? Pero eso sí es que ella iba, pues, a la mala a tomar el cargo. De lo contrario, estamos esperando que llegue su resolución para incorporarla de inmediato al cargo de fiscal de la Nación titular. Claro, pero aquí existe posibilidad, doctor Gálvez, que la Junta de Fiscales Supremos tome la decisión de elegir a un nuevo fiscal de la Nación, ¿o no existe la posibilidad mientras cumpla su periodo? Esa posibilidad no está prevista en la ley, de tal forma que no creo que sea posible eso. Ahora, permítame cambiarle de tema, doctor Gálvez. Ha habido muchas críticas a la Fiscalía, al Ministerio Público. Desde su punto de vista, ¿considera que necesita una reestructuración del Ministerio Público, como incluso se ha planteado en algún momento desde el Congreso? Pero sí, eso lo he dicho yo siempre, desde antes de ingresar a la Fiscalía. El Ministerio Público está en una crisis total, que lamentablemente aún no se ha podido hacer gran cosa en mi condición de interino. Si hubiese sido titular hace rato, si hubiésemos empezado la reorganización. ¿Y cómo hubiera empezado esta reorganización? Perdón, déjame terminar. Sí. Es más, en la Junta de Fiscales Supremos, hemos acordado formar una comisión integrada por fiscales, por representantes de las demás instituciones de la Administración de Justicia, por el Congreso, por el Poder Ejecutivo, y especialmente por los especialistas, es decir, por la academia, por los profesores de Derecho Penal, especialistas, para
elaborar un proyecto de ley orgánica del Ministerio Público en el cual se reforme absolutamente todo el Ministerio Público. Ese es un clamor que tenemos que realizarlo y que yo lo he dicho en todo momento, y es más, ya tenemos, como digo, el acuerdo de junta, pero que lamentablemente no lo hemos conformado todavía esta comisión porque salió pues la reincorporación de la doctora y estamos esperando que mejor esa comisión ya se haga cuando esté la doctora, ¿no? ¿Y por dónde debería partir esta reestructuración en el Ministerio Público, doctor Gálvez? Mira, ahorita no te puedo explicar pues, porque esa es todo una ley. Lo único que te puedo decir es que se tiene que reformular el ejercicio de la función fiscal. Es decir, que los fiscales tienen que actuar de otra manera para evitar la impunidad, pero también evitar la arbitrariedad y buscar la eficacia y transparencia en las investigaciones. No puede ser que existan investigaciones por 7, 10 años, como ahora existe. Eso es, digamos, totalmente intolerable y tenemos que cambiar todo ese sistema para empezar. Y de ahí parte también su cuestionamiento a la conformación de los equipos especiales, porque usted consideró en algún momento que están en evaluación, ¿no? No habló de desactivar los equipos especiales, pero usted sí habló de que necesitan ser evaluados. No es que dije que están en evaluación. Hay que diferenciar eso. Yo he dicho que tenemos que evaluar en un momento, porque decir está en evaluación significa que siempre está, en un momento, luego de recabar la información técnica de los órganos especializados de la Fiscalía, para ver si continúan o no los equipos especiales que lamentablemente, digamos, a primera vista, digamos, no han dado mayores resultados, pero eso se definirá con los resultados objetivos que nos informen, o con los datos objetivos que informen los organismos técnicos del Ministerio Público. Sí, justamente queríamos también que nos explique qué pasó con las dos fiscales que en los últimos días han denunciado que han sido removidas de sus cargos. La fiscal Alejandra Cárdenas lo señalaba a usted directamente. Espérame, sí. Te doy la respuesta en primer lugar. ¿Sabes qué? Sí. Yo advertí que eran absolutamente incompetentes, no conocían la función, y ese es un acto de gestión que yo la saco, porque no voy a estar provisionalmente ahí con fiscales que no conocen la función, pues que ellas digan lo que quieran y es otra cosa, eso no voy a contestar. Claro, bueno, la doctora Cárdenas explicaba que ella tiene 25 años desempeñándose como fiscal, desde fiscal provincial, ella empezó en Arequipa, ella contaba un poco esto, ¿no? Pero la evaluación partió de usted, partió de toda la Junta de Fiscales Supremos, ¿o fue usted el que decidió? El fiscal de la Nación se encarga de la gestión del Ministerio Público, y dentro de ellas, ver que las fiscalías funcionen. Recuerda que el fiscal de la Nación designa qué fiscales van a cada despacho, qué fiscales supremos y qué fiscales en general, y qué fiscales provisionales se designan y cuáles no, y están en constante evaluación. Si yo determino que no desconocen la función y por el contrario actúan con arbitrariedad, pues tengo que sacarlos, es obvio, es un acto de gestión. Claro. Ahora la doctora sí dice que tiene 25 años, pues qué pena que a pesar de tantos años no haya aprendido el funcionamiento del cargo fiscal. ¿En qué caso actuó con arbitrariedad la doctora Cárdenas, por ejemplo? Mira, eso no te voy a decir porque eso es largo y en este momento no hay tiempo para ello, pero sí te voy a decir ligeramente, fue en un caso de un fiscal supremo, que en este caso era yo, en donde una fiscal provincial me había abierto investigación y le pide información a la fiscal suprema, a Carolina Delgado, para llevar adelante la investigación que ella me había abierto. Pero resulta que a los fiscales supremos solo lo puede investigar la Fiscalía de la Nación, no otra fiscalía, no una fiscalía provincial. Entonces, ante ese pedido,
¿Qué tenía que hacer la fiscal suprema? Declararla improcedente y más bien orientarla que no esté realizando investigaciones en casos para los cuales no es competente. Y sin embargo ella, desconociendo la ley y la Constitución, le dio toda la información para que continúe investigando, con lo que prácticamente validó la investigación de la Fiscalía Provincial, que estaba investigándome a un sin fiscal ninguna supremo. Competencia, y a un fiscal supremo, que en este caso era yo, lo digo, Claro. pero podía ser cualquier otro, pero eso revelaba porque no conoce la función. ¿Cómo va a continuar una fiscal suprema con ese nivel de conocimiento? Eso es todo. ¿Usted se ratifica en que el caso Cuellos Blancos fue un invento? Ahí se ha tergiversado la información, porque lo que yo he dicho siempre, el caso Cuellos Blancos, en el extremo que comprendía a jueces y fiscales supremos, fue un invento, definitivamente. Por eso que todos los fiscales supremos, si te has dado cuenta, han vuelto, porque fue totalmente arbitrario su destitución. Eso ha quedado demostrado, no que lo diga yo. El Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de... Todos han comprobado que eso era arbitrario, y esa parte fue un invento. Obviamente, además, lo del Consejo Nacional de la Magistratura, lo del caso del Callao con Walter Rives, obviamente fue pues una organización criminal, no hay vuelta que darle. Pero en el extremo, siempre lo digo, pero lo tergiverso, en el extremo que comprende, o que comprendió a jueces y fiscales supremos, fue un total invento. Me ratifico y ha quedado demostrado, además. ¿Sigue siendo su amigo el ex juez supremo César Inostroza? ¿Cómo? ¿Es su amigo el ex juez supremo César Inostroza? ¿Usted conversa con él? No, para nada. Pero cuando él se fue, era mi amigo y bueno, no ha habido ninguna razón para que dejemos de hacerlo. Pero hace tiempo que no nos comunicamos desde que se fue. Claro, la distancia, digamos, los llevó a dejar de ser amigos un poco. No, porque no hemos dejado, porque si nos encontramos seguiremos siendo amigos, ¿no? Muy bien, doctor Tomás Aladino Gálvez, muchísimas gracias por hacer esta deferencia con No, Latina. gracias a Gracias ustedes. por darnos esta entrevista. Que tenga buenas tardes. Gracias.